Muy buenos días. Empezamos con otra conversación que tenemos en torno a nuestro Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que en la nueva versión la vamos a iniciar en junio con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil, de Ecuador. Y información acerca del programa queda en la descripción de este video para que esté interesado averiguar cuánto tiempo, cuáles son los temas, cuánto vale, en fin. Y la semana pasada quedamos conversando acerca de una cosa que sugirió Daniel Ortiz, que decía, es que Ravi Gilani dice que el throughput no es la única consideración, a lo cual Javier le dijo, espera, yo no he dicho eso, yo no he dicho que el throughput sea lo único. Y estamos todos de acuerdo, o sea, no es lo único. Entonces Ravi yo creo que hay que remontarse como al año 2005, que empezó a hacer las presentaciones acerca de la restricción de caja, de cash constraint, las restricciones, o sea, la caja como una restricción en las empresas, en las conferencias del TOC/ICO. Eh, y entonces, yo, yo recuerdo haber asistido en el 2005 en Barcelona, el 2006, el 2008. Recuerdo una del 2011. Bueno, Ravi le ha sacado punta a ese, a ese tema. Y estamos de acuerdo, pues sí, la caja, la liquidez es definitivamente una restricción, igual que cualquier otra. O sea, todas son restricciones. La cuestión es, todos los recursos, ¿no? Están limitados. La cosa es si es una restricción activa o no. Y restricción activa es la que está determinando la capacidad de generar throughput en la empresa. Entonces, yo ya voy a decir un par de cosas respecto de eso y ahí me disparan todas las opiniones y demás. ¿Trajiste el chaleco Sí, sí, antibala? esto, esto tiene que hablar. Sí, está bien. Yo opino que decir que la caja es importante es más o menos trivial, porque eso se sabe pues, en finanzas pues, de toda la vida. Digamos. Dice cuando, en toda la teoría, dice cuando se acabó la caja para pagar las cuentas, la empresa quebró, punto. Se apagó la luz, listo, eso es todo. Entonces, eh, aquí lo interesante es preguntarse si acaso la liquidez va a ser restricción activa de la empresa alguna vez. ¿Y de qué depende eso? Entonces, ahora la pregunta es cuáles son las fuentes de liquidez. Y entonces ahí vamos al balance financiero y tenemos, por un lado, los activos que hay que financiar, que operándolos uno genera throughput, y por el otro lado están o sea, los activos financieros, dije, no, Mm. los activos, no los activos financieros, los activos que uno los opera y genera throughput, y cuando lo está operando también hay que meterle gasto de operación, en fin, y, y esos activos están atrapando dinero como inversión, lo que Eli llamaba inventario. Y por el otro lado del balance están todas las fuentes de dinero para financiar los activos y que se dividen en dos grupos. El equity o el patrimonio, el dinero aportado por los socios de la empresa o los dueños de la empresa, hablando de una empresa para hacerlo más sencillo. Y la deuda, o sea, dinero que aportan gente que no es dueña de la empresa, y entonces en ese sentido no tienen eh,
poder de decisión de cómo se operan los activos. O sea, los que deciden cómo se operan los activos son los dueños de la empresa. Entonces, los que aportan dinero desde fuera, lo que están haciendo es prestarle dinero a la empresa eh, con una promesa de un pago que está definido en el monto y en el tiempo. Ese es un pasivo financiero. Dicho eso, la pregunta es cómo llega uno a tener la liquidez como restricción activa de la empresa, es decir, aquel elemento del sistema que impide generar más throughput. Y lo que pasa es que yo pienso que llegado el momento de tener una empresa donde uno ha ido generando la ventaja competitiva decisiva de la que ya hemos hablado tantas veces, que está satisfaciendo una necesidad significativa de los clientes, que sabe cómo presentarla, que tiene la capacidad interna para generar y todo eso. Y no debería ser difícil convencer ya sea a los dueños para que aporten más dinero o a un ente externo para que lo preste si es que necesita liquidez. O sea que en el fondo es un transiente. La liquidez como restricción me parece que debería ser un transiente, no debería ser una... O sea, y la empresa que se ponga en esa situación en forma permanente, pues está haciendo cosas, o sea, está corriendo riesgos reales. Entonces se va y se invierte toda la liquidez en una máquina para crecer 10 veces la capacidad, por ejemplo. O sea, pero qué cosa más loca. Sí, Opino que mi no es un tema comentario, como porque decir, identifiquemos la restricción, decimos cómo explotarla. No, es un transiente, una cosa temporal, hay que resolverla. sí, o Ya. sea, mi aporte, porque yo no soy ni financiero ni economista, nuevamente lo mío es tratar de entenderlo lo más simple para mí, como yo manejo la plata en mi casa. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que para mí está claro y nuevamente viendo la entidad número uno de todos los árboles de estrategia y táctica, cuando Eli habla de la dirección táctica general de cualquier empresa, dice no agotar los recursos. Entonces, uno de los recursos clave es la liquidez. O sea, tiene que haber dinero porque se paga la materia prima en dinero, se pagan los salarios en dinero, se pagan los alquileres en dinero. O sea, el dinero es el, la moneda de intercambio, o el activo o el símbolo de intercambio de lo que las cosas cuestan. ¿Ya? Y se supone que si el negocio tiene nuevamente rentabilidad, y cuando uno va y mira la definición de original de él y de cuál es la meta, dice generar más utilidad hoy en el futuro, retorno sobre la inversión y cash, o sea, liquidez. O sea, está incluido en la definición original de, porque, y aquí el razonamiento que hago yo es, o sea, al final el throughput es una medida de velocidad, es la velocidad de generación de dinero a través de las ventas. Y el cash es el remanente, es el flujo efectivo que queda en posesión de la compañía para cubrir todas las obligaciones que tiene. Y entonces, cuando las compañías se meten en problemas con liquidez, es porque están en la variable de tiempo, en el periodo de tiempo entre que reciben el dinero del mercado y tienen que cubrir sus obligaciones, hay un desbalance. O están recibiendo menos de lo que tienen que pagar, o sea, la rentabilidad no está ahí, ¿sí? O están en un tiempo de recibir el dinero mucho más largo que el tiempo en el que tienen que cubrir las obligaciones. Entonces, yo lo veo de esa manera simple. Entonces, la manera de solucionarlo y todo lo que uno empieza a mirar de lo que Rabí propone y explica en muchas cosas, tiene que ver con precisamente corregir ese balance en el espacio-tiempo de la velocidad a la que se recibe el dinero y la velocidad a la que sale y obviamente el remanente que queda dentro de la cuenta de la compañía.
Así es como yo lo veo. Y ahora para rematar y meterle otro, otro pedacito así, un tronquito de leña al fuego, una de las discusiones que tuve recientemente con alguien, no me acuerdo quién, en Brasil, y pensando lo que estaba oyendo en la conferencia Cadena Crítica esta semana, para mí, eh, cuando hablamos de sistemas y pensamiento sistémico, el sistema siempre tiene una propiedad emergente y una propiedad emergente que no se puede reproducir por ninguna de las partes sola es el flujo. Es el flujo de dinero, es el flujo de producto y es el flujo de la toma de decisiones estratégicas, o sea, para dónde va la empresa. Entonces, cuando uno empieza a mirar, eso fue lo que acabo de entender ahora, recién, ¿ya? Entonces, si esa es una de las propiedades emergentes más importantes del throughput, es el indicador de flujo, ¿no? Desde el punto de vista de dinero y desde el punto de vista de la relación y la conexión con el flujo de producto o servicio. Entonces, por eso es que yo decía que el indicador primario y realmente global de la organización es el throughput. Entonces, eso es lo que entendí. Por eso que la sincronización es tan importante. Sí, esa es la otra forma de verlo. Si yo no tengo sincronización, destruyo flujo. Cualquier cosa que está actuando como una restricción o un transiente que no debería ser restricción y dejo que se convierta en restricción, como el flujo, es un recurso que se me está agotando, entonces empiezo a tener efectos negativos sobre la sostenibilidad y la viabilidad de la empresa. Bueno, esas son como las ideas bien disparadas, sin un orden lógico fundamental, sino lo que he tenido en la cabeza en estos últimos meses. Gracias por escuchar. Ahí No, les sí, dejo eso. Eso no está es ni Jorge. como usted dice, ni como yo digo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, Sí, puse en el chat la definición que ofrecía en su momento Ujú, Ravi ujú, respecto de lo que, cómo ujú, se identifica si hay una restricción de caja, ¿sí? Y obviamente hay unos condicionantes, como bien lo mencionó Matías, todos los recursos eventualmente pueden ser la restricción del sistema porque todos tienen una capacidad finita. ujú. En distinto momento debido a la demanda que se le impone al sistema, ¿sí? Sí, Que es mucho lo que dice ahí en la definición Ravi, es, mire, si usted tiene, y una que me gusta mucho, si usted tiene el 50% más del mercado del mundo, entonces tiene una restricción en el mercado. Entonces, si tiene suficiente capacidad para entregar los pedidos que le están llegando, ¿sí? Y si tiene, no recuerdo cuál es la otra que propone él ahí. Ah, bueno, que su capacidad de producción, o sea, que los recursos físicos, si es un producto físico, o la capacidad de sus recursos, si es un servicio, tienen suficiente capacidad para atender, solo hasta haber puesto como el check en todas esas cosas, es que surge la posibilidad de que el flujo de caja o la caja misma sea la restricción. También pone como condición que uno tenga menos de 95% de entrega a tiempo. Sí, sí, ahí lo posteé yo, menos Mm, del 95% y capacidad de producción remanente o sí, suficiente, sobrante. ujú. Ujú. ¿sí? Entonces, digamos que es como un embudo, ¿sí? Entonces yo digo, ¿tengo mercado suficiente? Check, sí. ¿Tengo capacidad suficiente para atender la demanda que me está llegando? Sí. ¿Tengo un cumplimiento mayor del 95%? Sí. Entonces, claro, pero estoy atascado, yo veo que el sistema no lo puedo. Entonces, la caja comienza a ser el siguiente eh, eslabón o recurso a mirar como hay. Una cosa de gigante importancia es que Ravi, que como dice Matías, es como el que más le ha metido el diente a este Pero tema. no, no sé eso, yo no dije eso, yo dije que le Ah, ha bueno, entonces dedicado yo todas lo las digo. Yo presentaciones lo digo porque es que el él ha hecho, único. se lo ha dedicado a este tema. Ok, yo lo digo porque es el único que en mi conocimiento le ha dedicado tiempo importante a este tema. Ujú, Quiere decir que él lo postula desde el principio y es obvio que si no se resuelve el tema del flujo de caja, la empresa va a ujú. quebrar. Es Sí, obvio. sí. Entonces, eso debe ser una situación
transitoria, lo que quiere decir que se tiene que resolver ASAP, ¿sí? Tan pronto sea posible. Y cosas importantes ahí es que para entender que dentro de ese periodo de transición de que la caja es el problema, a la caja no es el problema, ni siquiera el throughput es el indicador primario. Ujú. Eso me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque el tema estamos hablando es de cuándo le da la vuelta al sistema el Eso, dinero. correcto. El throughput es uno de los, o sea, yo no estoy diciendo que no generen throughput, no. Lo que pasa es que a veces por explotar el throughput, sí, tenemos que dar crédito, por ejemplo, ¿sí? Y eso en una situación de caja es lo contrario de poder resolver la situación de caja, ¿sí? En esa dirección, ¿ya? Mm, Entonces, ¿por qué, por pues, qué pues, llega a esa situación, Jorge? Yo opino que el throughput sí es el indicador primario. Ahora que no, lo no, no, dijiste no. así, me quedé pensando y yo opino que sí. No, yo creo que, a ver, repito lo que digo porque es que en la situación en la que el flujo de caja Ujú. es la restricción del sistema, ¿sí? Generar más throughput no debe ser el indicador primario aisladamente, por lo que les estoy diciendo. Porque si usted genera el Ujú. throughput a crédito, la situación de caja se le empeora. Es lo que yo estoy diciendo. Claro, porque necesitas pagarle a los proveedores. O sea, la eh, plata tiene que estar ahí, o sea, y en ese sentido, Ujú. o sea, yo estoy de acuerdo con Jorge, pues tenemos que meterle la variable cuando el dinero realmente está disponible. Pero Exacto, exacto. la pregunta aquí es, o sea, ya que lo planteémoslo como como una nube. Dice, el throughput es el indicador primario, según yo, porque eso es lo que te va a asegurar que el throughput crezca más rápido que el gasto de operación siempre. O sea, si yo lo pongo como indicador primario, entonces voy a estar preocupándome de la sostenibilidad de la empresa, el futuro y mirando toda la operación ya para el futuro. O sea, es como mirando el largo plazo, si uno quiere, el crecimiento. Pero tú dices, el throughput no es el indicador primario porque me tengo que preocupar de sobrevivir. O sea, es Yo no, qué acciones no, ten... yo no Ok, dije eso. ok. Yo lo que estoy diciendo es que el condicionante de que el flujo de caja sea la restricción, el indicador primario, mientras eso sea así, lo que uno tiene que preocuparse mientras sea así, es el ciclo de caja. Cada cuánto recojo la plata. Ya, Y pero por supuesto ahí está metido el throughput, ¿sí? Sí, Pero tengo que descartar el throughput que es a crédito frente ya, a los que pero no tienen. entiendo, ya no entiendo. Entonces, ¿cuál sería la acción a tomar? Eh, Tienes que reducir el ciclo de caja. Cuando la ya, pero restricción es y la cómo, caja, la variable que hay que reducir es el ciclo de caja, o sea, ya, o el cash to cash. Eso es lo que cómo, hay que reducir. perdón, ¿Sí? y cómo eso, Entonces, ah, ya, pero cómo eso contradice que el throughput sea el indicador primario. no, no, es que estás centrado en que yo dije que el throughput no es el indicador primario. Yo lo que Sí, yo estoy estoy centrado diciendo, en eso, pues yo digo que el throughput sí es el indicador primario. bueno, entonces sigamos tu dirección porque es que yo no estoy diciendo No, eso. Yo porque lo que estoy digo, ya, es que esto es importante, porque la cosa es, si uno no ha decidido cuál es el indicador primario, entonces dónde va a poner el foco y cómo va a tomar la decisión en la empresa. ok, eso es como cuando te vas a zambullir con tanques de oxígeno bajo el agua, ¿sí? ¿Cuál es la restricción? Cierta Cua- restricción. Lo mismo es aquí, porque si definiste que la restricción es el flujo de caja, ¿sí? Flujo de caja, porque no es caja, es flujo de caja, ¿sí? Entonces lo que quiere decir que lo que hay que explotar es el flujo de caja. Bueno, pero yo nunca Para definí explotar el eso. flujo de Eh, caja, Todo mi es, comentario inicial déjame tiene que termino. ver con que yo creo que eso no debe ser nunca así. Bueno, está bien, está bien. Eso puede serlo, pero yo conozco muchas empresas que tienen flujo de caja arrancando. Sí, claro. Por eso, entonces, sí Yo existe, también. sí existe. O O sea, sea, yo tengo una empresa, se llama Goldfish, y sé lo importante que es el flujo de caja.
lo sé perfectamente. No tengo un Bueno, problema con eso. pero digamos que esa Pero fue que sea una condición necesaria no significa que sea mi indicador primario ni que sea la restricción en la que la identifico como restricción y que después decido cómo explotarla y todas las demás cosas y subordinar todo el sistema a la decisión anterior. precisamente, ahí es No, donde, ah, ahí es bueno, donde yo discrepo. entonces estamos en dos fronteras de entendimiento distintas, porque para mí hay que seguir los 5 pasos de enfoque siempre. ¿De acuerdo? Yo también. Esté donde esté la No, yo restricción. estoy de acuerdo Si con la eso. restricción es el flujo de caja, ¿sí? Ese es la Pero es premisa que que ese es estamos mi siguiendo. punto. ¿Por qué va a ser la restricción del flujo de caja? Mira, si tú tienes un producto fantástico, tienes suficiente mercado donde crecer, tienes buen pitch, tienes marketing, tienes todas esas cosas. Y necesitas sobrevivir, no sé, por los próximos 2 meses, no consigues la plata, ya sea por inversión de socios o crédito, no la consigues. Es probable que no, es probable que tu estado Es financiero no probable que sea no. sujeto a Ya, crédito. ok. Es probable que no. Yo puedo Yo, decir algo práctico que sucede. Yo recuerdo haber visto una conferencia de Eli Goldberg que decía, pierdan throughput, pero nunca pierdan flujo de caja. Y una de digamos, las acciones que se puede tomar, supongamos que tengamos que pagar sueldos y hubo alguien que no pagó, o varias empresas que no pagaron, una de las estrategias sería, buscar digamos, los clientes que son buenos pagadores y decirle que si me paga esta semana le hago un 20% de descuento. Y entonces ahí yo ya estoy utilizando los 5 pasos, estoy tratando de que cobrar antes para poder, digamos, seguir pero con la eso rueda financiera. no necesita ir donde los proveedores. Para eso existen servicios en el mercado que se llama factoring o factorización o no sé cómo Sí, le pero llamen en los distintos también países. Toman las muchas veces se hace facturas, con los clientes. Sí, sí, toman las eso se hace facturas y de también. esas Sí, facturas, o sea, el factoring la podés consiste en que te negociar. dan crédito a ti, no consiste en Sí. otra cosa. Es decir, consiste en que te dan crédito a ti eh, y no es un colateral la factura. La Ujú. factura es simplemente una demostración de que va a tener flujo en el futuro y entonces te la descuentan a un porcentaje X. Claro, pero en Pero, realidad ahí estás perdiendo throughput, pero no estás perdiendo sí, flujo de caja. no, de acuerdo, pero la cuestión es finalmente lo que estoy diciendo es que eh, el decir que el flujo de caja es una condición necesaria para operar no es equivalente a decir que esa sea la restricción en la que uno tenga que enfocarse para decidir cómo explotarla y subordinar todo el sistema a la decisión anterior. No son dos Eh, cosas equivalentes. Eso En es lo que ese estoy caso no diciendo. en sería un punto, momentáneo, no sería momentáneo Sí, que pues, la restricción se movió al flujo de caja debido a una situación del mercado. Daniel quería decir algo y yo Sí, solamente te voy a interrumpir. O sea, yo lo que adelante. creo es que estamos hablando de dos momentos en el tiempo, dos situaciones de una empresa diferente. Uno es en lo que yo me voy a enfocar para hacer que la empresa sea exitosa, cuáles son las condiciones y todo lo que está describiendo Matías. El punto de partida, Jorge, la empresa se jodió, está con un problema de flujo de caja. ¿Y ahora qué hago? Son dos Sí, momentos de vida diferentes en la empresa. sí. Adelante, Daniel. Ok. Yo quería referirme directamente a ese objetivo de generar dinero hoy en el futuro. Y algo de esto adelanté en nuestra reunión anterior. Y es que ambos elementos, el hoy y el futuro, implican una condición y es la continuidad de la empresa. Continuar hoy y continuar en el futuro. Continuar en el futuro tiene que ver con la solvencia. Una empresa podría estar ganando dinero y sin embargo quebrar, por aquello de que está ganando dinero, pero lo está dejando en cuentas por cobrar, lo está dejando en inventario, lo está dejando en inversiones mal realizadas, en equipos que no se mueven, etcétera. Entonces, la empresa mal gestionada puede estar generando unas utilidades, puede estar generando un throughput y luego unas utilidades,
y sin embargo no tener dinero suficiente para enfrentar las obligaciones de corto plazo, que es el concepto de solvencia, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Ahora, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿cuál es la relación entre throughput y solvencia? Bueno, el throughput me genera, es la fuente para los fondos generados por operaciones y es la fuente del flujo de caja libre. Y de ahí vienen recursos internos para para financiar la operación. ¿De acuerdo? De tal manera que mientras mayor sea el throughput, si manejo bien los inventarios, los activos, puedo asegurar un flujo de caja libre satisfactorio que aumente la solvencia. Entonces hay una relación directa entre throughput y solvencia, porque el throughput será una fuente de los fondos con los cuales enfrento las obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación y no son cosas muy diferentes de dos mundos distintos, sino que forman parte del mismo sistema. Pero tanto el throughput como la solvencia tiene detrás de sí las operaciones. Entonces lo que nos está dando TOC son criterios, muchos financieros y muchos operativos para mejorar las operaciones de tal manera que se genere más throughput y de tal manera que la rentabilidad sea mayor y de esa forma también tener una solvencia. Entonces, la parte de operaciones es fundamental, pero las operaciones tanto productivas como las operaciones financieras. En aquello de cuál es el indicador primario, cuál es el que hay que ver, cuál es el que hay que explotar, yo a eso, no sé, a mí intuitivamente no me parece la pregunta, porque yo me imagino piloteando un avión, entonces yo no puedo estar pendiente solamente de la velocidad. Yo tengo que ver la altura, yo tengo que ver cuánto me está quedando de combustible. Hay una serie de indicadores, todos los cuales son importantes, ¿no? Ahora, si yo solamente me fijo en el throughput, puede ser que termine chocando el avión, estrellando el avión, porque no le presté atención durante el tiempo en el cual tuve que prestarle a los aspectos relativos al manejo de los inventarios y al manejo de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Entonces entró en una situación de insolvencia porque, bueno, ese no era el indicador más importante. Y en este momento sí lo es y ahora salgo corriendo a ver cómo lo arreglo. No, no, es que yo nunca debí llegar a esa situación de insolvencia. Y si llego porque creí que solamente me tenía que fijar en la velocidad del avión, pues, pues está muy bien que te estrelles, porque es que el sistema es mucho más complejo que eso. Hay que considerar nuevamente la capacidad de pago en todo momento. Y eso implica, y lo interesante en todo esto de TOC es que nos está diciendo cómo operar de tal manera que se maximice, que se incremente el throughput, pero al mismo tiempo de trabajar con los activos de la forma más racional posible, disminuir los inventarios, tener menos dinero inyectado o congelado bajo la forma de inventario, lo cual quiere decir que dinero liberado que está disponible como flujo de caja libre para simplemente satisfacer a los financistas del negocio, que son o las instituciones financieras o los accionistas. O sea, el flujo de caja libre es porque está libre para enfrentar el servicio de la deuda o el pago de dividendos, ¿no? De ahí viene la palabra libre. Y eso está muy directamente relacionado con el throughput, pero no solamente con el throughput, ¿no? Porque el flujo de caja libre, después de la utilidad, hay que quitarle lo que se queda congelado por cuentas por cobrar, los incrementos de inventarios y las inversiones necesarias para que las operaciones puedan continuar. El asunto es que todo esto es un sistema y no se puede ver un solo elemento por separado. Yo Bueno, estoy sorprendido por qué razón, o sea, todas las cosas que acabas de decir, Daniel, a mí me parece que están sobreentendidas, o sea, que las sabemos todos. Perdóname que lo diga así tan... me parece muy bien, pero no, Sí, pero no entiendo pero por qué razón. Bueno, yo disculpa escuché, ya, decirte voy una a volver cosita a solamente. escuchar. Bueno, está Dame bien. otro sermón. O sea, yo realmente es que encuentro que esto es como sermonear. Yo lo que he dicho, no sé cómo dedujeron que yo dije que lo único que había que hacer era preocuparse del throughput y que da lo mismo
la caja. ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Nunca dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que el planteamiento de que la caja sea la restricción de la empresa, Que no es a priori, eso es lo que yo estoy diciendo, que no es a priori, es una condición. La realidad te llevó y hay empresas que tienen problemas de caja. Listo, hay que resolverlo. si no es La que, no es recomendación que, es trátelo como la restricción, punto. pero Ya. Javier, sí, pero ¿cuál es el problema de caja? El problema de caja proviene de que le vendiste a alguien que no te pagó en el plazo prometido, por ejemplo. No, el problema de flujo quiere decir que la cantidad, les posteé en el chat una gráfica que me Sí, sí parece lo muy vi. valiosa para entender, para los que no somos financieros, ¿sí? Ujú. ¿Qué es el bendito flujo de caja? Es esa figurita que está ahí. La plata que entra se distribuye entre pagar los gastos de operación, pagar las materias primas, algo lo metemos en el inventario y lo que sobre después de esas cosas va para el banco. A Eso es ver, lo que dice pero esa figura. yo lo que te estoy diciendo es que si tú planeas hacer una venta y no tienes planeado tu buffer, tu amortiguador de caja para operar, estás corriendo riesgo Claro. demasiado elevado. Sí, pero estamos hablando, Matías, de empresas que no conocen ni lo que es un buffer. Y yo te lo Bueno, digo por experiencia, ya. las compañías se centran en, vamos a vender más. Y venden y venden y venden y cuando No, se dan cuenta, sí, hey, no pero hay para no, pagar no los estamos, sueldos. que yo entienda, en esta conversación no estamos conversando de cómo vamos a hacer una asesoría a una compañía que no sabe ni de finanzas, ni de teoría de restricciones, ni de generar valor, ni de lo que es un sistema. No, de lo que estamos hablando es una compañía que sabe todas esas cosas. Y entonces, la hipótesis aquí de Ravi, desde el 2005 en adelante, es que eventualmente la restricción puede ser, la restricción de la empresa puede ser la caja, y entonces hay que identificar la restricción, decir cómo explotarla y subordinar todo el sistema a la decisión anterior. Eso y yo Sí, y cuestiono eso. por eso, pero ¿por qué se cuestiona si efectivamente el no disponer de caja, por ejemplo, yo quiero seguir vendiendo y regreso al tema, pero todas mis ventas son a crédito, porque ese es el mercado y porque esa Pero es mi ¿por qué? oferta y No, porque pero ¿cómo puedo seguir creciendo? No puedo seguir creciendo. Luego eso sí me es impide que te lo crecer en pongo de mi otra negocio. manera. Te paso la cuenta corriente de Bill Gates y tú sigues operando a tu pinta. Tú seguirías metiéndole crédito y crédito y crédito, o sea, cuentas por cobrar sin cobrarla a la empresa. ¿Una buena operación eso? Es que el problema no es Está sin mal esa cobrarlas, yo no cuestión. estoy diciendo sin cobrarlas. El problema es que lo que me tardo en recuperar el dinero es un ciclo más largo que el ciclo que me tardo en pagarlo. Lo que, lo que te estoy diciendo yo es que si te encuentras en esa situación y no tienes problemas de liquidez, no tienes nada que hacer. O sea, da lo mismo. ¿A quién le importa? A mí No, me yo creo parece que, pues siento que esta conversación está cogiendo por un punto estéril en el sentido de que se están proponiendo algunas propuestas y creo que este grupo se a mí trata me de eso. parece que es bastante estéril, porque Bueno, pero ese fue el tema que escogimos, entonces sí, no se trata de que alguno de nosotros tenga la razón, sino ver los distintos puntos de vista para tratar de llegar al final a un o sea, entendimiento cuál es más el tema? provechoso. Entonces el tema es qué hacemos cuando una empresa Tiene tiene un problema de problema de caja. liquidez. Sí, Eso es por lo que, ejemplo. eso, ya, entonces yo lo que haría es buscar, porque es de corto plazo, ¿cierto? Ir y buscar cómo me financio. Entonces, te puedes financiar. Si tienes activos, si nadie te presta la plata y no tienes socios que la aporten, te puedes financiar vendiendo algún activo. Entonces te tienes que achicar. Uno recoge y después sigue operando. Entonces aquí uno parte de la base que lo que tiene es un negocio que es rentable. Si el negocio no es rentable, entonces yo no le prestaría. Yo no le prestaría.
O sea Néstor que hace rato trae la mano levantada. sí, estoy adelante en esto, es que como no le veo la cara. Está ahí. Sí, estoy con dos cámaras. Denme un segundito, voy a Usted poner. anda Ahí está, ahí te veo conectado, abajo, perdón, te veo. Ahora, Ya. no, Néstor en estéreo, yo no sé si yo lo puedo aguantar. Perdone. Un clon. hagamos el intento. Creo que viéndolo desde siempre repito lo mismo, un nivel de abstracción superior, se está hablando, como decía, me parece Daniel, de dos aspectos de lo mismo, y la realidad está alrededor de qué pasa en una empresa, es muy parecido a lo que Daniel también decía, el otro Daniel, Daniel Ortiz. Si fuese un avión, en cada momento en el que está el avión, se está analizando un conjunto de indicadores distintos y se toma decisiones de acuerdo a la altura en la que está el avión. O sea, si está en tierra, hay una decisión, hay unos indicadores que mirar y los otros son irrelevantes. Entonces, sí hay un indicador primario, que es normalmente el que guía la operación completa del avión, ¿no? Si estás en tierra, el indicador primario sigue guiando qué vas a hacer en tierra. No la siguiente acción, sino cómo esa acción está concatenada a la última acción, que es la que te genera el resultado. Entonces, algo que se ve en las empresas, por más, es correcto lo que dice Matías, esto todos lo sabemos, pero si todos lo sabemos, ¿por qué no todos tomamos las decisiones correctas en el contexto específico, ¿no? En el que estamos? ¿Por qué se llega a tener un problema de flujo de caja? ¿Por qué se llega a tener un problema de crédito? ¿Por qué se llega a tener un problema de mercado? Si todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo más simple posible es decir, hay que ganar plata, vender caro y comprar barato, ¿no? Gastar poco y tener mucho dinero. O sea, eso es lo obvio, pero es tan obvio que no lo hacemos en el día a día y la perspectiva real que hay que tomar es pararnos primero en la decisión que hay que tomar en el momento que hay que tomar, no es siempre la misma. ¿Qué quiere decir? Que en el día a día no tomo decisiones de largo plazo, en el día a día tomo decisiones de corto plazo. Pero en algún momento debo pararme y mirar otro horizonte, debo cambiar mi horizonte y las decisiones que tome en esa posición van a ser distintas porque tengo que considerar otros números. El número de flujo de caja me sirve en el día a día para saber si en el día a día voy a operar. Pero cuando he alcanzado la posición en la que ya no tengo que controlar el flujo de caja, empiezo a mirar un poquito más allá de mis narices, ¿no? Eso es lo que pasa con el presupuesto familiar, con el presupuesto de una organización. Si esta perspectiva la colocamos como la verdadera brújula, en cada momento vamos a cuestionarnos qué decisión debo tomar ahora para sacar la cantidad de indicadores que necesito. ¿Qué decisión están buscando de mí en este instante? Entonces, tengo que preguntar a los indicadores correctos, ¿no es cierto? Entonces, flujo de caja me sirve en determinados momentos, pero en otros no. Y estoy de acuerdo con Matías en el sentido de generar el flujo, perdón, generar el ingreso constante para cubrir los costos variables. Es el primer análisis, es un análisis de costeo cuando estoy cerrando las operaciones. En ese momento tomo decisiones respecto a si es saludable o no saludable cerrar una venta, ¿no? Y te doy los parámetros correctos. Pero no me olvido luego de la venta. Le tengo que pasar la responsabilidad a alguna otra área y en esa área van a tomar otra decisión y es una decisión respecto al cierre de la venta, cómo debo acortar el ciclo que dice Jorge, el ciclo de cash to cash, debo acortarlo y hay solo dos acciones a tomar. Adelantar el ingreso y retrasar el gasto. Y si esto me guía todo el tiempo, normalmente voy a poderlo juntar a la otra decisión, que es la de maximizar el throughput. Entonces, las dos llevándolas parecen ser las dos únicas condiciones necesarias para Pero mantener la puedo, solvencia de la empresa. acá de proponer un par de decisiones, adelantar un ingreso, como decía, no sé si Jorge o Daniel, convencer a los proveedores que te paguen antes por un descuento, 20%, que era una burrada, perdóname. ¿Ya? Digamos que un 5% de descuento, tratando de convencerlo de que te adelanten 5%, pero te adelanten 30 días, o sea, 30 días del pago. Entonces yo comparo eso con un factoring que me cuesta un 1%, yo prefiero el factoring.
o que me amplíen, voy a hablar al banco y le digo, si quieren, miren, me ponen aquí, me instalan la vía para que me saquen sangre todos los meses al 2% y van a estar felices, siempre y cuando yo demuestre que tengo una operación viable. Si uno no Claro. demuestra que la operación es viable, entonces nadie, pues. O sea, si No no me equivoco, debería- era Gustavo el que mencionaba que Entonces esas yo creo decisiones las que tomas así. yo ya me ordené la cabeza y ya sé cómo contestar la pregunta. La cuestión es la siguiente. Yo creo que la caja y el flujo de caja, como dice Jorge, no es la restricción nunca operacional. Es una condición necesaria que está en el lado del, ¿cómo es que se llama? De los fondos, del origen de los fondos en la ecuación financiera. Y todo lo que nosotros conversamos siempre respecto de cómo usar teoría de restricciones tiene que ver con decisiones para la operación de los activos. Entonces, en el caso que uno está corto de caja, definitivamente tiene que tomar algunas decisiones que tienen que ver con resolver ese problema, porque tiene que ir y pagar los sueldos, pagar las cuentas, pagar todas las obligaciones para que la empresa siga funcionando. Que todo esto, antes de que a uno le pongan la lápida encima, hay un montón de tiempo de paciencia. Los proveedores te esperan, los bancos te esperan. O sea, no es tan directo que uno no tiene suficiente plata para pagar las cuentas y quebró. No, demora muchos meses. O sea, tienes que pasar mucho tiempo que no estás generando el negocio con las operaciones más throughput que gasto de operación. Entonces, por eso Pero digo, cuando tú Una dices tienes que aclaración, yo pasar mucho dije, tiempo, depende, perdón, ¿no? una aclaración, dije un 20% porque estoy conviviendo en un mercado que tiene un 100% de inflación. Y hoy ya, día en Argentina, la empresa que cobra antes gana más por cobrar antes, o sea, sí, la restricción de dinero es de esa acuerdo. que por el margen de ganancia del producto. Sí, lo que pasa es que está perfecto, sí, lo entiendo en Argentina, pero es porque estaba hablando de porcentajes nominales, yo estoy pensando en reales, Eh, porque en obvio, Chile obvio, sí, uno puede sí, sí. hablar en UF y pues, No, pero digamos, me llevó tampoco a está decir tan claro, pero está 20% porque bien. es lo que se usa todos los días No, acá. estoy de acuerdo, sí. Pero Y eso sería lo la que yo cuestión estoy es, afirmando que es el ciclo, ¿no? Su ciclo es muy corto por el contexto externo, no por el contexto interno. Ese ciclo es corto y lleva a tomar una decisión eh, guiada por el proceso del flujo de caja. El indicador no es el flujo de caja, no es el resultado que va a ocurrir después de que el flujo de caja se haya ejecutado. Entonces, ingresos, salidas, lo que hayan programado. Entonces, el ciclo es muy corto por esa razón y las decisiones se utilizan viendo otros indicadores, ¿no? No quiere decir que voy a obviar el que tú dices, el throughput, lo voy a mantener en mente. Ese throughput alineado a lo que pasa con el flujo. Ambos alineados el uno al otro, son interdependientes. el throughput es la expresión de la propiedad emergente que decía Javier, de, eh, de la interacción entre todas las partes del sistema y es el objetivo primario. El objetivo primario de un sistema es la generación de throughput. Por eso Hoy y en el futuro. siempre es el objetivo primario. Entonces yo hace años, no sé, pues 2014, de haber sido que por primera vez puse por escrito, yo dije, los sistemas tienen tres leyes, así como la ley de gravedad, que es una proposición de cómo funcionan las cosas. Nadie puede comprobar la ley de gravedad, no se puede comprobar. La ley de gravedad es una explicación. Eso es válido para todas las leyes físicas, todas las leyes en física. A contrario, o sea, un paréntesis, en matemática, los teoremas se demuestran para siempre, porque lo que pasa es que los teoremas son
demostraciones de leyes entre elementos que están todos contenidos dentro del mismo cuerpo de conocimiento, que en el fondo uno se pone de acuerdo de las definiciones de cuáles son los elementos, cuáles son las relaciones y todo, y entonces después uno va y dice, este es el teorema, en geometría, no sé dónde sea. Y eso sí queda como teorema para siempre y no se puede desbancar nunca. En cambio, las leyes físicas son explicaciones de cómo funciona la naturaleza sin saber si eso es así o no. O sea, uno dice qué buena explicación porque coincide con la experiencia y uno puede hacer muchas predicciones. Entonces, en ese sentido, dije yo, tres leyes de los sistemas. Ley número 1, el objetivo primario es la generación de valor en el sistema, y que es throughput. Ley número 2, la ley de la supervivencia. El valor generado debe compensar los esfuerzos para generarlo. Si no, caput. Y la tercera ley es que la capacidad que tiene el sistema de generar valor depende de la sincronización, grado de sincronización en las interacciones. Eso fue mi aporte. Entonces, llegado el momento de conversar este tema en la caja, una forma de demostrar que no puede ser la restricción operativa es que si yo te paso $1.000 millones, o sea que te sobre caja por todos lados, tus decisiones no deberían de ser distintas en la operación. O sea, deberías de tratar de reducir el ciclo, el cash to cash, deberías de hacer todas las cosas que haces cuando te falta caja. De hecho, pero es muy sano que los gerentes no tengan toda la caja del mundo para operar, porque si no toman decisiones estúpidas. Y es la realidad en todas las que disponen de caja, entre comillas, sobre. ilimitada. Es tal cual, eso es lo que está pasando. Los bancos, por ejemplo, ocultan un montón de ineficiencias con la disponibilidad de capital que tienen. Las empresas gigantes, ahora que vemos Alfa, Google, es la compañía por encima de Google, ¿no? Amazon, Apple, Microsoft, tienen tal disponibilidad de caja que se permiten, por un lado, cometer tonterías y por otro lado, experimentar. Entonces, obviamente, el que está con el flujo de caja limitado tiene menos margen de experimentación y tiene que seguir tomando decisiones lo más... Ahora, si tú eres el dueño de la caja, haz lo que quieras, pues es tuya. El gran problema aquí, y ahí saltando a otro tema, el problema de la relación de agencia. Cuando la caja le pertenece a un montón de gente que son los accionistas, y hay un grupo de gerentes que son los que están tomando decisiones en la empresa. Y por eso es que los holdings en un mercado de capitales más profundo, o sea, en países donde hay buen mercado de capitales y hay más competencia, es decir, que exista competencia perfecta en ningún lado, eso no existe, pero que hay más profundidad en el mercado de capitales y más competencia, los holdings no aportan más valor que cada empresa por separado. Sobre tus tres consideraciones, Matías, que las juntaría a este comentario que acabas de hacer. La creación de valor, la captura del valor y la destrucción de valor. Si dividieras las dos premisas iniciales, que son la creación de valor en throughput y luego la sobrevivencia, que es no destruir el valor que acabo de capturar con mi gasto operativo negativamente, entrarías en dos ciclos distintos, ¿no? En el que la primera consideración es asegurarte de que haya throughput, es asegurarte de que creas valor. ¿Y cómo lo haces? Optimizando la parte productiva. Pero luego, ¿cómo continúas en la captura de ese valor para que el valor residual, que es el que finalmente vas a distribuir entre los públicos que te toca, está en el control del gasto operativo? Y dentro de ese gasto operativo, por supuesto, vas a tener salida de fondos que están financiando la operación. Tú no quieres que se eleve
por demás. Entonces volveríamos sin ningún problema a la clásica fórmula, ¿no ves? Throughput menos gasto operativo es tu resultado final. O sea, apuntas a ese resultado final, que ese es el que No, verdaderamente... no te olvides de la inversión. No te olvides de la inversión. Lo que pasa es que la inversión termina siendo un gasto, lo único es el cambio de horizonte, ¿no? O sea, tu inversión es un gasto. No es tan claro, no es tan claro. Lo que pasa es que justamente ahí está todo el tema. Si tú permites que la inversión crezca, producción, ¿no? no, porque si tú permites que la inversión crezca, o sea, que tu capital de trabajo se infle, y el capital de trabajo, o sea, la necesidad de capital de trabajo se infle, porque tú alargaste tus plazos de recuperación y le pagas muy rápido a tus proveedores, pero permites que tus clientes tengan plazos infinitos, entonces terminas teniendo un problema de caja Por y eso tu uno tema lo de puede sobrevivencia es confundir grave. con una restricción, pero yo no opino que sea una restricción. No, pero O está sea, es una correcto. restricción obvia, pero es un cuello de botella. Es un cuello de botella. Esto es la mejor definición. Cuando tú estás en una fábrica, tú tienes la restricción, que es la que uno controla, es la que controla el flujo y tú haces el control de carga con la restricción y entonces prometes los plazos de entrega y toda la historia. Pero de repente otra máquina que no era restricción y que no hace nunca restricción, pero se dañó y bajó su capacidad con toda la capacidad protectiva que tiene a cero durante 2 semanas. Tiene un cuello de botella, pues. Entonces ahora estoy diciendo que esa máquina que está dañada es la restricción y que voy a identificar la restricción, decir cómo explotarla. No, lo que tengo que hacer es arreglarla lo antes posible. O sea, ya sea Sí, arreglar la máquina, comprar otra máquina, arrendar otra máquina, hacer outsourcing, como uno sea, pero tiene que recuperar esa capacidad. Pero la restricción sigue siendo la misma de antes. ok, pero estamos llegando a una conclusión que es la misma de la que partimos. ¿Ok? Hay Eso. muchas empresas que están en esa condición y sean tontos para manejar sus estados financieros o demás, pero llegaron allá. Entonces, mientras dure esa situación, hay que administrar esa situación, igual que en el cuello de botella. ¿Qué va a hacer con el cuello de botella? No, yo voy a conseguir capacidad. La gente no es tonta, la gente sabe que hay plata en los bancos, que hay plata en accionistas, pero Mm, a la situación a la que llegan, al menos desde mi sí. observación, es Ujú. que cerraron todas esas puertas por alguna razón. Ajá. Entonces les toca manejar dentro de las platas que tienen dentro Sí. del sistema Ajá. y el tiempo no les da. Entonces lo que tienen que hacer es, y aquí viene, digamos, y creo que por eso estamos hablando de lo Por eso mismo, es que hay empresas que quiebran, pues, Jorge. pues por eso, pero el punto es que no es que quiebran porque no fueron capaces de ir a un banco, ¿no? Yo no creo eso. No, yo creo Los, que los quiebran, empresarios o son sea, muy no, agudos en la eso. mayoría de las empresas quiebran pues no son capaces de generar más valor de lo que cuesta Por generar. supuesto, pero entonces fíjate, estás hablando de generar valor y esto es un flujo. Y ese flujo es del que yo estoy hablando desde el principio, que es, si yo tengo dos opciones, cuando tengo un problema en el flujo de caja, tengo un throughput de 100 y lo recupero en 100 días, y tengo un throughput de 50 y lo recupero en 3 días, ¿cuál de las dos acciones tomo? Si, sabiendo que el throughput de 50 es menor valor, ¿Me yo estás tomo la preguntando? segunda. ¿Me estás preguntando? No, no, yo estoy diciendo, estoy estableciendo una premisa. En el flujo de caja es el problema. Yo tomo la de menor flujo. ¿Por qué? Porque el ciclo de caja es el más chiquito. Mi supuesto es que no tengo acceso Ya, pero ya a los sí, dineros. pero vamos a ver, en tu ejemplo, sí, ya nos están empezando a abandonar porque estamos pasados 2 minutos de la hora prevista. Pero está bien, vamos a terminar. Pero en tu ejemplo, yo supongo que la probabilidad de recuperación de los 100, ¿cómo es 100 en 100, en cuántos días? En 100, 100 en Ya, 100. 100 en 100 días y 50 en 3 días. ¿Sí? Ambos tienen 100% de probabilidad de pago, supongamos. Pues hay que poner esa condición, pues si no, entonces yo Sí, no, sí, sí. ya. Entonces, si tú me pones esa condición, yo prefiero la primera.
pero no tienes la caja para hacer los dos. Es que fíjate que sí tengo la caja, porque yo sí No, porque ya tengo, no la tienes, no la es que sí, tienes. pero es que sí la tienes, porque si tienes el flujo de 100 asegurado, ¿cuánto te demora en conseguir alguien que esté dispuesto a financiar la operación con la promesa de que tú le pagas un No, porcentaje es muy que grande por ese crédito? esa es la premisa que estás haciendo, es que yo rápidamente puedo conseguir la plata y la realidad nos ha empujado a la esquina que Es que eso no, no es es que, muy viable para lo- compañías que ya están en problemadas. pero Esa es la Jorge, realidad. no, pero Jorge, porque las compañías que están en problemas justamente sufren de la incertidumbre de los flujos futuros, pues si no sufrieran de eso, tendrían todo el financiamiento del mundo. Tengo tres punticos antes de cerrar, ¿no? Primero, en cada sector, en cada industria, puedes analizar el balance del poder de negociación de los proveedores y de los clientes. Y entonces, esto de decir que, bueno, yo voy a alargar, a retrasar los egresos, puede ser que no lo puedes hacer precisamente el balance de poder de negociación, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado. Entonces, de pronto estás moviéndote dentro de unos parámetros y no tienes poder suficiente para cambiarlo. Esa es una posibilidad. Y retrasar los egresos puede llevarte también, cuando estaba planteando eso, a retrasar pagos. Y retrasar pagos ya te entra en una situación de insolvencia, ¿no? Porque no estás haciendo frente a las obligaciones. Pero no Entonces, necesariamente. y déjame terminar aquí. ¿No? Y el otro elemento es que recordar un indicador que propuso Ravi, ¿verdad? Que se llama, lo anoté por aquí, OFCS, Operational Free Cash Score, donde él, además de considerar el throughput, considera la variación de el saldo de las cuentas vencidas. Que yo lo decía la semana pasada, que era una suma de peras y manzanas a la que no hemos hecho referencia hoy. Y el otro elemento que tiene que decir ver con lo que decía Jorge, es que las instituciones financieras no es que están ahí para darle crédito a todo el mundo, ellos tienen sus departamentos para medir el riesgo financiero y no Correcto. van a tomar riesgos financieros cuando es mayor que cierto punto. O sea que no es que, si tiene un problema financiero, voy a la banca y pido dinero o voy a un accionista. No, hay un riesgo financiero y posiblemente la situación no permite generar o captar más dinero en ese mercado financiero. Esos eran los tres punticos que quería anotar. Bueno, entonces el próximo jueves yo les puedo contar cuáles han sido todos mis intentos infructuosos, porque en la banca no me entienden tal vez lo que yo estoy tratando de decir, cuando me he acercado a los bancos, ya a varios, a 3 o 4 o 5, no sé, a lo largo de los últimos 20 años, por si acaso, a proponerles que toda su banca de normalización, no sé si se llama así en otros países, pero en Chile se llama normalización a las empresas que pasaron a no cumplir con las obligaciones con el banco, o sea que ya entraron en default. Entonces, cuando Cartera entraron en vencida. default, entran a renegociarle y hasta que, pues, si la empresa quiebra, el banco quiere estar en los primeros lugares de la fila. En fin. Entonces yo les digo, es que todo el problema está en que hay que mirar cómo están operando los activos. Pues si los activos los están operando de una manera que no genera rentabilidad, evidentemente esa cuestión va para abajo. Entonces el banco le corta lo antes posible las líneas de crédito y trata de recuperar lo que puede. Y la empresa quiebra. Pero entonces todo mi punto es que si uno aplica teoría de restricciones en muchas de esas empresas y cambia la ecuación y genera más throughput que gasto de operación significativamente y lo puede demostrar, consigue financiamiento rápido. Pero entonces, ¿qué es lo que me han dicho los bancos? Me han dicho que nosotros no estamos en el negocio de la consultoría, no le vamos a decir a ningún cliente qué es lo que tiene que hacer. Si no lo supo hacer, quebrará. ¿Y qué pasa el siguiente? Nosotros estamos en el negocio de financiar empresas que
los gerentes saben qué están haciendo y que la hacen rentable. Pues nosotros no estamos en el negocio de decirle a los gerentes qué podrían hacer para que fuera más rentable su empresa. Y yo le dije, bueno, de acuerdo, pero cuando ya está en normalización, ¿no les parece que es de ganar, ganar, ganar? Porque yo también quiero ganar cobrando un honorario. Donde la empresa sale del agujero y está en el estado de ánimo de ya no sé qué más hacer. Yo tengo una idea y te la escucho. Está en ese estado de ánimo. Yo estaba en ese estado de ánimo. Estuve abandonado 1 hora en el aeropuerto de Tel Aviv y me tiraban en las maletas y yo me iba feliz. Entonces, los gerentes de esas empresas deberían de estar en ese estado de ánimo, de aceptar cualquier consultoría, pero yo no voy a aceptar atender a una empresa de no tener dinero para pagarme los honorarios. Entonces hay un tercero que es el banco que dice, ok, le vamos a apostar a esto. Pero O no, alguien, en realidad, alguien que tenga el capital para hacerlo, porque el banco por bueno, su manera operativa no va a querer hacerlo jamás, porque se lleva esa es la otra, riesgos. esa es la otra cosa, Néstor. Buscar, o sea, hacer un fondo de inversión para ir o sea, pero eso es un fondo de inversión, no sé si llamarle buitre, carroñero, como tú quieras llamarle, pues, se alimenta de empresas muertas. Podría ser un fondo de responsabilidad social, ¿no? Hay gente que sí quiere hacer el bien y que a pesar Pues, de que... el bien, el bien. El bien se hace cuando uno produce cosas de valor para otros, que eso es el bien. Entonces, por eso se llaman bienes. Cuando uno vende las cosas, le dicen goods, bienes. No es tan filosófica mi afirmación. Decía, hacer el bien en el sentido de que tu postulado del ganar, 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 ¿no? Entonces estoy yendo a alguien, a ayudar a alguien que tiene la oportunidad y que las condiciones le cambiaron y no es que sea por tonto realmente, sino por un desconocimiento de una parte de cómo se administra una empresa. Entonces se le agotaron las opciones del sistema mismo que lo llevó a eso, porque si existiera en el sistema un elemento que te permite resolver esta ¿Sabes qué, limitación Néstor? de recursos, entonces tienes que salir de ese sistema. Y ese sistema sí existe, Conozco, son conozco fondos de empresas. capital. Te voy a interrumpir terminemos, te voy a terminar con esta historia genérica, pero repetida muchas veces. Conozco muchas, no son muchas, afortunadamente no son muchas, pero conozco varias empresas a las que nos acercamos con Gorre Consulting a decirle, básicamente, o sea, no se lo dices tú en este idioma, pero uno le dice básicamente, usted está operando mal, pueden quebrar, escúchenos que tenemos algunas ideas que podrían darle vuelta a su operación. No nos escucharon y quebraron. Entonces, cuando ya llega a esa situación, eh, discúlpeme, pero o sea, la arrogancia lo llevó ahí. Así que estuvo entretenido hoy. Nos tiramos unos torpedos para allá, para acá, en fin. Eh, próxima semana no sé de qué vamos a hablar, pero espero que esté también pues polémico y saquemos cosas en limpio. Les deseo excelente semana a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz fin de semana. Un abrazo.